Hoy vamos a hablar de las técnicas de las reglas mnemotécnicas. Son procedimientos para asociar la nueva información con los recuerdos previamente almacenados. Son formas de repaso elaborado y dan por resultado un procesamiento más profundo. Primero se recuerda la información aprendida, la que es familiar, y luego recuerda la nueva información que ha sido asociada con ella. Se requiere de práctica para que se aprenda a usar las técnicas con eficiencia. Esta técnica se puede aplicar de diferentes maneras. En este caso veremos 6 formas. Imaginería, método de los Loci, técnica de las palabras gancho, codificación, acrónimos y acrósticos y segmentación. Imaginería. Consiste en crear y usar cuadros o imágenes mentales de los elementos que está estudiando para recordarlos mejor. Se deben visualizar los elementos a recordar mientras se está aprendiendo, ya que esto incrementa la capacidad de recordarlo mejor. El método Loci. Loci es el término en latín para determinar los lugares. Se basa en tener como referencia un lugar que conozcamos bien, como nuestra casa, y a cada parte de la casa asignarle lo que queremos aprender. Es un procedimiento complejo, pero muy efectivo. Las palabras gancho. Es similar al método de Loci. El sujeto empieza con una lista de elementos que ya conoce y les asigna un elemento a memorizar. La diferencia con la técnica de las palabras gancho y el método de los Loci es que en este último la persona visualiza localizaciones específicas, mientras que en la técnica de las palabras gancho piensa en una lista ya establecida de elementos. Por ejemplo, si la persona quiere aprenderse las palabras luna, zapatos, estrella y vaso, asigna una palabra gancho que ya conozca previamente y crea una imagen. Por ejemplo, un gato bailando en la luna, una computadora usando zapatos, una torta en forma de estrella, un elefante tomando agua en un vaso. Al aprenderse esa imagen, se le hará más fácil recordar las palabras que debe aprenderse. Codificación. Los elementos menos significativos o relevantes son más difíciles de aprender que aquellos que son más importantes. Hay personas que codifican el material menos relevante de una forma significativa y luego recuerdan los elementos codificados. Es importante ser capaz de decodificar los elementos una vez que se han sido aprendidos. Cuando queremos recordar los estímulos codificados, solo se debe invertir el orden de las letras después de que se han recordado las palabras familiares. Por ejemplo, memoria RAM y se recuerda la palabra mar, o LAD, dispositivo de adquisición del lenguaje, y se recuerda la palabra DAL. Acrónimo y acróstico. El acrónimo es una palabra formada por las letras iniciales de los elementos a recordar. Para recordar la información, primero se recuerda el acrónimo y después se decodifica. Los acrósticos son un verbo o refrán, a menudo inusual o gracioso, en que la primera letra de cada palabra representa una pieza de información. Es común que los estudiantes creen acrónimos y acrósticos cuando estudian para los exámenes. El acróstico, esta es la palabra, y en el acrónimo, delfines arrojaron puertas. Segmentación. Los psicólogos han encontrado que las personas tendemos a agrupar o segmentar los elementos cuando los recordamos. Los números o conceptos se agrupan en 3 o 4 elementos. Se utiliza sobre todo para aprender los números telefónicos o una lista de palabras. Aprenderse este número estaría segmentado de la siguiente manera: 987, 452, 456, 133. A continuación, podrás realizar las actividades para aplicar la técnica de las reglas mnemotécnicas.